Continuamos con Acción 10 en la mañana. Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos televidentes? Estamos dando inicio a nuestra revista y por supuesto hoy queremos darles detalles de todo lo que ustedes van a poder ver, analizar y por supuesto aprender, ¿verdad? Y disfrutar sobre todo. Exactamente. Bueno, en temas de asesoría vamos a tocar un tema muy interesante, ¿verdad? Y es que mi pareja no me deja ver a mis hijos. Mi expareja. Mi expareja no me deja ver a mis hijos. Así que este ¿Qué puedes tema... hacer con eso en realidad? Porque hay muchos padres que siempre quieren, o sea, te separas de la pareja, te separas de tu esposa, pero no te separas de tus hijos. Pero hay personas que todavía no asimilan eso y no dejan ver a los papás, a sus hijos, y esto están privando a ambas personas, ¿verdad? A los niños y al papá. Y sobre todo la posición del niño en el cual él no está muy seguro si quiero ver a mi papá, quiero estar con mi mamá. Entonces ese momento, esa sensación, todas esas dudas se las vamos a aclarar el día de hoy en asesoría. Por supuesto, ahí va a estar preparada Odely Vargas con este tema bastante importante. También vamos a hablar en Cocina con Sabor sobre las tostadas de plátano relleno de pescado. Tostadas de plátano relleno con tostadas. ¿Cómo será eso? ¿Será como un, no sé, quién sabe cómo será? Ahí están apareciendo los ingredientes también. Ahí están apareciendo los ingredientes. Y nuestro chef ya está por acá. Chef, ¿cómo es eso de tostadas rellenas de pescado? Todas esas combinaciones van a estar buenísimas. ¿Qué vamos a tener en Extensión Deportiva? Que va a estar ahí Kevin también. Vamos a estar hablando siempre de la previa porque hoy juega el Fútbol Club Barcelona. Ya fue confirmado también un jugador para el Real Madrid que se llama Trent Alexander-Arnold. ¿Quién crees que gane hoy? Hoy, no sé, está muy difícil, la verdad. Una moneda al aire, una moneda al aire. También queremos abordar un tema donde vamos a estar en sexualidad y familia y vamos a hablar del preámbulo sexual. Qué cosa tan importante y que a veces como personas o como mujeres no exigimos o como hombres no exigimos o más bien solicitamos que se haga un preámbulo para poder llegar al asunto sexual. Todo eso lo vamos a estar abordando, por supuesto, con especialistas porque no crea que usted está exigiendo mucho, ¿no? Eso tiene que ser. Así es. Vamos a continuar con Acción 10 en la mañana. En asesoría ya nos acompaña nuestro especialista, el doctor Omar García, él es abogado. Vamos a conversar sobre ese importante tema. Mi ex no me deja ver a nuestros hijos. ¿Qué puedo hacer en este caso? ¿Qué dice la ley? ¿Cómo nosotros podemos ampararnos en la ley para tratar de tener esa relación padre-hijo, madre-hijo? Hijos también él nos los va a decir. Puede participar con nosotros a través de sus comentarios en nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias, Odely. Gracias por la invitación siempre en este espacio. El tema que vamos a referir el día de hoy es un tema importante y muchas veces sensible para las familias nicaragüenses y principalmente para aquellos que están pasando una separación, una disolución del vínculo matrimonial, porque los hijos son importantes en esta etapa de la vida, que principalmente marcan un desarrollo integral en ellos. ¿Qué pasa? Vamos a poner los dos escenarios. Cuando está el divorcio, la disolución de ese vínculo matrimonial o cuando prácticamente la pareja de unión de hecho estable decide ya no continuar. ¿Qué sucede con los hijos en este sentido? Bueno, cuando hablamos de una unión de hecho estable y ya existe una separación, lo que se tiene que hacer es conversar, dialogar, principalmente con el fin de que la separación no involucre lo que es la parte afectiva en los niños ni en las niñas. Principalmente porque acordémonos de que este es un derecho que nace de algunos deberes y algunas obligaciones que establece el artículo 274 del Código de la Familia y principalmente porque los niños son los que tienen que relacionarse con papá o con mamá principalmente. Y muchas veces cuando existe esta separación de cuerpo, ya que la persona ha decidido formar una nueva familia, o principalmente porque no nos entendimos, nos comprendimos y nos separamos, entonces la comunicación o relación debe siempre preexistir de acuerdo a lo que establece el artículo 281 al 284 del Código de la Familia, principalmente porque estamos hablando de derechos importantes que tiene que relacionarse el niño con el papá o puede ser que la mamá es la que se va a separar y en este sentido también el papá debe y está obligado
a poder exigir, ¿verdad?, lo que es la parte del régimen de comunicación y visita tal y como lo establece la ley, porque es un derecho fundamental de los niños, no de la madre ni del padre, sino de los niños, porque recordemos que las relaciones afectivas son importantes para el desarrollo integral, eso cuando existe una unión de hecho estable, que eso no lo pacta absolutamente nadie, no estamos ante un judicial, sino que nosotros como dos personas adultas formamos, nos comunicamos y decidimos cómo va a ser la relación. Correcto. Que si voy a visitarlo semanal, si vivimos en un sector cerca, entonces sí, principalmente pues el niño va a llegar a mi casa o cada 15 días como lo establece la ley. Ahora bien, cuando hablamos de una disolución del vínculo matrimonial de manera judicial, nosotros hacemos una propuesta para decidir cómo voy a ver a los niños, porque recordemos que de igual manera papá y mamá trabajan todo el santo día, están las abuelitas en el hogar y el papá puede pues llegar cada fin de semana, que es lo que se solicita por lo general en los procesos judiciales, en donde papá tiene la responsabilidad y también la obligación de ir a traer al niño al hogar materno para incorporarlo al hogar, ¿verdad?, principalmente de él, independientemente que él no esté ahí, pero está la mamá, está el papá, y de igual manera el artículo 281 y 282 establece de que este régimen de comunicación y visita, Odile, también se extiende para los familiares de esta persona, porque es posible de que exista esta comunicación y existe una sentencia judicial que lo establece y a veces pues la persona incumple o violente a esta sentencia judicial. Eso es cuando existe una sentencia judicial, pero cuando no existe esta sentencia judicial, entonces existen dos formas o maneras de exigir este derecho. Cuando existe la separación normal, que nosotros decimos de cuerpo, entonces nosotros podemos ir al Ministerio de la Familia para no ir a una corte, para no ir a un proceso judicial que es un poco más extensivo. Entonces nosotros iniciamos un proceso de trámite conciliatorio como se establece en la ley. Entonces nosotros invitamos a la otra persona que, como no quiere que yo me relacione con mi hijo, entonces acudimos a esta cita con el fin de pactar. Todo lo pactado dentro de este proceso conciliatorio, que es administrativo, entonces al firmar las partes, una vez que estas incumplen, entonces nosotros podemos ejecutar. A diferencia que cuando tenemos una sentencia judicial en materia de familia, de igual manera, tanto la otorgada por el Ministerio de la Familia y también la otorgada por una corte judicial, las dos se pueden ejecutar de acuerdo al artículo 555 y 556 del Código de la Familia. Correcto. Cuando ya se tiene esto, doctor, y ya se llega a un acuerdo, ¿qué sucede si llega un momento y dice, no, no vas a ver a nuestros hijos, no quiero porque tal vez la otra persona decidió formar una nueva familia? Y entonces dice, no, como voy a tener una nueva familia, ya no quiero que veas a mi hijo. Hay diferentes circunstancias, pero es una de las que más comúnmente se comenta, es la ¿verdad? principal en todo este proceso legal. Por ejemplo, ayer estaba yo en un proceso legal que de igual manera inicié un proceso de disolución del vínculo matrimonial. El régimen de comunicación y visita era extensivo, era todo normal. Sin embargo, cuando ya la otra persona tiene una nueva relación de pareja, entonces esto como que influye mucho en el régimen de comunicación y visita, porque el niño llega diciendo, ¿verdad?, de que la persona, el nuevo compañero de su mamá o de su papá, está, por ejemplo, llamándole la atención, muchas veces que le quiere pegar. Entonces recordemos muy bien que papá es el que corrige, el que educa, y además el artículo 280 establece que no podemos, ¿verdad?, en ningún momento corregir con un palo o con una faja, porque eso es violencia y también un maltrato físico. Y principalmente entonces debemos nosotros ver el desarrollo integral emocional de los niños y de las niñas principalmente. O sea, se tiene que justificar del por qué ya no se quiere el prestar, o por decir así, o permitir esa relación. Promover lo que es las relaciones afectivas. Podemos hablar sobre las relaciones afectivas considerando pues que el niño o la niña no es un objeto, sino que es sujeto de derecho, y al final pues no puede ser como una excusa para decir no te voy a mandar al niño o no te vas a relacionar con el niño o la niña porque ahora vos tenés una nueva relación de pareja. Entonces, eso no debe influir ni es una causal para poder ir ante una corte y decir, no, es que yo suspendí el régimen de comunicación y visita porque yo no quiero que se relacione con esa mujer o con ese hombre. Independientemente, nosotros somos personas adultas, somos personas maduras y al final ponemos al niño dentro de estas
batalla campal, digámosle, en el seno del hogar, y los niños no tienen culpa de que nosotros ahora tengamos una nueva relación de pareja y principalmente pues no quiero que se relacione con la nueva. Entonces ese es uno de los principales problemas y que ha llevado a algunas ejecuciones principalmente dentro de este proceso que he llevado como profesional durante 15 años en aspectos de familia. Entonces la ley que dice, doctor, ¿en qué momento se le puede suspender esa comunicación del padre o la madre con los hijos? ¿En qué momento dice la ley, si lo dice? Se puede suspender cuando existen causales fuertes de violencia física, violencia psicológica, cuando existe una persona que toma demasiado, que es un alcohólico consuetudinario, o principalmente cuando la familia de papá o de mamá donde se está relacionando, existen afectaciones que alteran el desarrollo integral. Por ejemplo, quizás al niño yo lo tengo en un centro de formación cristiano o en un centro privado y a la hora de llegada nosotros vemos de que el niño tiene principios, valores, una persona educada, pero ya cuando notamos que el niño llega con un comportamiento inusual, llega un poco violento, agresivo, diciendo cosas que atentan o afectan a la familia principalmente, entonces ahí hay que ponerle un alto. Nosotros no vamos a restringir totalmente ese régimen de comunicación y visita al papá o a la mamá, quien justifique o quien tenga lo que es el cuidado y crianza judicialmente hablando en una sentencia o tal vez de manera administrativa. Lo que tenemos que hacer, Odile, es comunicarnos. Es lo menos que se hace papá y mamá al sentarse como para poder orientar qué podemos hacer. Porque al final nosotros lo único que queremos exigir, bueno, no, ya no te lo no te lo vas a llevar porque existe este incidente. No, tenemos también que comprobar, porque cuando nosotros vamos a un inicio de un proceso para poder suspender lo que es la autoridad, de acuerdo al artículo 294 del Código de la Familia, existen criterios primordiales, principales y que debemos justificar. Entonces es importante que nosotros tengamos pendiente de eso, porque si no al final, pues nosotros vamos a salir perdiendo. Correcto. Vamos a leer mensajes de texto que nos hacen llegar a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Muy buenos días. Mi pareja no toma acciones responsables de padre, disciplinar, definir actividades a los niños, no revisa tareas. Otra persona nos dice, muy buenos días. La mamá del hijo de mi esposo no lo deja que lo tenga los días que les corresponde hasta que le deposite dinero. Y el niño cada vez más delgado y descuidado. Lo deja solo para irse con su pareja. ¿Cómo hacer en este caso, doctor? Esas son suposiciones, ¿verdad? Sí. Me imagino de la pareja. Pero sí, ¿cómo hacer? Tenemos dos escenarios. Uno, quizás no se lo presta, estamos entendiendo, porque quizás su pareja no disciplina pues al niño, por eso quizás quiere suspender esa relación. Y la otra persona que aparentemente no lo deja ver cuando no le deposita tiempo. Esa es otra. Sí. Entonces, en el primer escenario, Dili, hay que tomar en cuenta de que no todas las personas tienen la misma posición o postura o también nivel profesional o académico, porque tal vez, por ejemplo, estamos relacionando al papá con una persona que trabaja en la construcción, que no sabe leer, no sabe escribir y no puede colaborar o ayudarle, pero hay otros miembros de la familia que lo pueden hacer. Entonces, de esta manera no podemos decir que solo porque el papá no le facilita, no revisa tarea o no hace algunas actividades educativas con el niño, vamos a decir o a suspender el régimen de comunicación y visita. Hay que conversar, hay que hablar, porque también existe otra estrategia. Entonces, pagarle a una docente, ¿verdad?, que atiende al niño en ese momento de que el papá pues no le puede realizar o acompañar en esas actividades, pero eso es a través de la comunicación en donde nosotros podamos negociar y decir, bueno, ahora vamos a contratar a alguien para que le colabore. Ese es el primer escenario. En el segundo escenario, cuando hablas de que ahí es cuando se ve al niño como objeto, como dinero, es decir, si no me depositas no te lo facilito, no existe ese régimen de comunicación y visita. Y es el 90% de los casos esto, de que como no me depositas no te puedes llevar al niño. Entonces pienso de que hay que ver, hay que conversar si en algún momento, por ejemplo, en una resolución judicial se establece que son los 15 o 16 de cada mes, tal vez por un inconveniente, por alguna situación ajena a la voluntad, acaso fortuito, la persona no pudo depositar en ese momento
momento, y principalmente cuando nosotros lo hacemos en caja única del Ministerio de la Familia, en donde existe por porcentaje que tenemos que depositar. Entonces nos dice de manera administrativa que el papá tiene que ir al Ministerio de la Familia para que le saquen lo que es el porcentaje, dependiendo porque quizás el salario es variable, y de esta manera entonces hizo una gran fila, había un montón de papás, entonces se atrasó, no pudo hacerlo en su debido momento porque tenía una reunión en su centro de trabajo. Entonces hay que ver todas esas situaciones, pero hay que hablarlas. Hay personas que la sentencia dice el 15 quieren ver el depósito. Ahí me voy a detener un poquito, si el papá o la mamá, porque también las mamás tienen obligación, ¿verdad? No solo el papá. Pero ¿qué sucede si del todo no pasa pensión de alimentos y del todo y quiere que le presten a su hijo? ¿La ley estipula algo en ese sentido? Sí, bueno, ahí es donde hablamos de la ejecución de sentencia. Una cosa es que yo vaya a ejecutarlo a él por aspectos de que sí tiene pendiente algunas facturas de enero, febrero, marzo, abril, y otra cosa es limitarlo a la suspensión por no de la comunicación o que no se puede relacionar. Son dos cosas muy diferentes, Odeli, porque una cosa es algo económico que principalmente se puede resolver, quizás la persona al momento de una resolución judicial estaba laborando, ahora no está laborando, está buscando trabajo, sin embargo le dice, mira, me vas a esperar el mes próximo. Yo sé que los niños no esperan porque todos los días comen, todos los días hay que pagar algo, los niños tienen alguna enfermedad, entonces hay que responder frente a la obligación, pero de igual forma, ¿verdad?, se puede dar el régimen de comunicación y visita independientemente que la otra persona no haya recibido en tiempo y forma. Ahora bien, si eso es rutinario, que ya cada mes siempre está pasando la misma situación y sabemos que el papá es irresponsable o la mamá también, porque hay unas que pueden ser similar, entonces ahora sí nosotros podemos iniciar lo que es un proceso de ejecución de sentencia, obligar a la persona a que pague totalmente lo que se ha venido acumulando, si existe una sentencia judicial o existe lo que es una resolución administrativa. Y en ese momento no está obligado a prestar al En este momento no. Principalmente si existe un reclamo de ejecución, puede decirle al judicial que se suspendió la comunicación, no es una justificación para ejecutarlo, con el hecho de que nosotros comprobemos si eran los depósitos en caja única del Ministerio de la Familia, una constancia que emite lo que es la parte del Ministerio de Contabilidad, con el fin de demostrar que efectivamente se han acumulado. Dos, o en el caso que sea a retención salarial y se determinó que esta persona dejó de laborar, entonces van a saber que efectivamente, pues, independientemente de que haya dejado, siempre está obligado a pasar pensión alimenticia. Pero el régimen de comunicación y visita siempre se puede dar, no hay ningún inconveniente. Una cosa, hay que separar la parte económica de la parte emocional, porque los niños siempre tienen necesidades emocionales, no necesidades físicas, sino que también al niño de repente no le vas a dar algo en dinero, pero podemos sacarlo a comer, podemos sacarlo a pasear, podemos irnos a divertir y de igual forma llevarlos a comer un heladito. Entonces son cosas que podemos hacer. Correcto. Muy buenos días. Leemos varios comentarios y vamos haciendo una sola respuesta. Muy buenos días, bendiciones. Creo que las parejas cuando fallan en la relación como pareja, ellos tienen hijos, no terminan de entender que la relación marital se terminó, pero la de sus hijos no. También existen que las nuevas parejas no son tan buenas personas y maltratan a los hijos de la pareja. Si amamos a nuestros hijos es con ellos el compromiso hasta que Dios mande. Pues recordemos todo lo que dice la palabra de Dios. En un hecho, cuando hay una separación, el que se va sin importarle los hijos en casa, dice por acá otra de las personas. Mi expareja se fue y nunca ha buscado la manera de estar pendiente o de encontrarse con su hijo. El peor de los casos, que una vez que entran a una nueva relación se alejan y se desobligan de los hijos, y para andar, pues, bueno, ahí dejamos, ¿verdad? Soy de Costa Rica, me imagino tanto la madre de mi hija como el padrastro le pega y las autoridades no han hecho absolutamente nada, no se sabe si han denunciado o no. Muy buenos días, una consulta. Mi pareja tiene 2 hijos con la que fue su pareja. Se separaron hace 11 años, desde que se juntó con su amigo, desde que se juntó conmigo, adquirimos un bien material entre ambos. Nos enteramos que ella quiere quitarle el terreno. Bueno, ese es otro tema que no estamos abordando el día de hoy. Muy buenos días, necesito saber cómo puedo hacer
No he demandado al padre de mi hija por la pensión por miedo que le den derecho a pasar con mi hija. Miedo porque fue acusado de estupro y mi miedo es porque a mi niña le haga algo. Son mensajes de texto, algunos los resumimos, otros no los leemos porque no tienen nada que ver con el tema. Vamos a dar más adelante el número de teléfono de nuestro especialista. Usted anote el número y con gusto se comunica con él para que aborde el tema relacionado a lo que están consultando. Doctor, en términos generales. Bueno, en el caso último que me llamó la atención, que decía que no podía iniciar un proceso legal de demanda porque había sido condenado su expareja acusado de estupro. Entonces, nosotros podemos iniciar un proceso legal de demanda de pensión alimenticia, le presentamos a la autoridad competente lo que es esa sentencia judicial por ese tipo de delito, entonces nosotros pedimos de que dé pensión alimenticia, pero que se les suspenda lo que es el régimen de comunicación y visita, considerando esta limitante o esta situación, porque no sabemos cuántos años haya cometido ese hecho. No sé si ya se ha integrado, que si es una persona que trabaja, que tiene una nueva familia y todo eso. Entonces también existe lo que es el régimen de comunicación y visita supervisado, en donde él puede llegar el papá a ver a la niña en la casa en cierta hora, o nosotros podemos acompañarle a ella para que se dé el régimen de comunicación y visita, y siempre está obligado, porque es un derecho del niño de que el papá está obligado a dar ¿Qué pensión sucede alimenticia. si la nueva pareja de la mamá no permite, porque voy a resumirlo, ¿qué sucede si la nueva pareja de la mamá no permite que el papá llegue a traer a la niña hasta la casa donde vive con su mamá? Yo pienso que ahí es una situación de comunicación en donde independientemente que tengas una nueva relación con alguien, tienes que decirle a la persona que efectivamente es el padre de su hijo y que él tiene ese derecho, pero muchas veces hay algunos mujeres, ¿verdad? O algunos también hombres, de que se quedan callados y no pelean esta situación, porque al final pues estamos limitando al niño. Ahora bien, si no se hace o en el hogar, entonces podemos buscar un punto medio. Te voy a dejar al niño a la cuadra para que no sepa, o venir un horario. Entonces todo tiene que ser la comunicación, porque independientemente de las situaciones que nosotros estemos pasando, recordemos de que tenemos a este hijo y va a ser nuestro hijo para toda la vida. Correcto. Y nuestra responsabilidad llega hasta los 21 años. Aquellas personas que reciben pensión, porque también estamos recibiendo, estoy tratando de resumir porque hay bastantes mensajes de texto, que reciben pensión y dice no está haciendo buen uso de esa pensión de alimentos. Siempre hay, de acuerdo a los especialistas, la solicitud para revisión de pensión. Sí, igual la revisión de pensión, el artículo 300, se administra. El artículo 333 del Código de la Familia establece la supervisión, en donde puede ser a solicitud de parte o también de la autoridad competente, cuando existe también un fondo, una pensión equivalente a unos 10.000, 15.000 córdobas. Pero si estamos hablando de que el papá quiere que se le revise una pensión de 1.500 pesos, por favor, ¿verdad? Entonces el judicial va a retomar esa situación de manera negativa. Muy buenos días, tengo una hija de 6 meses, el papá fue responsable durante el embarazo, mi niña lleva el apellido de la expareja, el cual me apoyó en todo. Ahora su verdadero papá quiere tomar sus derechos hasta con el apellido. ¿Qué puedo hacer? Bueno, cuando vino alguien y hizo un reconocimiento, no siendo el papá, entonces el padre biológico puede iniciar un proceso legal de investigación de paternidad con el fin de que impugnar esta paternidad y de esta manera poder reconocer judicialmente a su hijo, porque se tiene que seguir lo que es el procedimiento que establece la ley y de esta manera pues percibir todos los derechos y prerrogativas que establece la ley en cuanto a lo que establece el Código de la Familia. Correcto. Generales, también recomendaciones para aquellas personas, porque nos hablan también de aquellos que son pensionados y de acuerdo a eso, que también esas personas pensionadas se les puede fijar, están obligadas. Claro. Las personas que están pensionadas, pensionados, jubilados, entonces que tienen una responsabilidad con un niño, con una niña o un adolescente, entonces también ya son unas demandas que he presentado ante la autoridad competente, en donde se le hace la retención del salario, se determina, ¿verdad?, de que existe un fondo, tal vez, por ejemplo, la persona está recibiendo 10.000, 15.000 córdobas, y si hay un hijo, pues se le va a deducir lo que es el 25% cuando estamos hablando de 2, el 35% y cuando estamos hablando de 3, aunque sea jubilado. Está en la obligación de dar pensión alimenticia, y también en el caso hipotético, ¿verdad?, de que falleciera, también tiene beneficio lo que es la pensión de orfandad. Pero igual fija, el INSS fija qué cantidad le va a dar, ¿verdad?, al menor.
Sí, no. La ley ya lo determina. El artículo Ok. 324 establece que es el 25% para un hijo, 2, 35 y cuando estamos de 3 y más, el 50. Pero sí se puede ejecutar independientemente de que él ya no esté trabajando, Correcto. laborando formalmente, pero ya está jubilado y recibe una pensión equivalente a X monto. Por lo tanto, está obligado también a dar pensión alimenticia porque hay menores de edad. Y como decía Odile anteriormente, los niños siempre tienen las necesidades educativas, emocionales, integrales y necesitamos proporcionarle los bienes necesarios para que él pueda desarrollarse de una manera sana. ¿Qué sucede si el padre, me dice una persona, dice, me separé del padre de mis hijos, él tiene 5 años que no le da absolutamente nada, no le llama ni nada y está fuera del país? ¿Y cómo hago para demandarlo? Él está en Costa Rica. Bueno, cuando ahorita nosotros no tenemos un convenio con Costa Rica para demandarlo, sin embargo, si existe un representante legal en Nicaragua y que nosotros podamos iniciar un proceso legal de pensión alimenticia cobrando lo que es el retroactivo de 1 año, porque independientemente que sean 5, solamente la ley establece que 1 año se tiene que reclamar. Ahora bien, si la persona estando en Costa Rica responde a esa demanda, entonces se inicia un proceso legal, se le va a asignar a él un representante legal, se le comunica efectivamente de que tiene que dar X monto de pensión alimenticia con el fin de que una vez habiendo una resolución judicial, entonces comience a dar lo que es la pensión alimenticia y también un poco llegar a un trámite con relación al retroactivo que tiene pendiente de 1 año. Ok. Sí se puede hacer en Nicaragua, pero cuando estamos hablando de que está en Estados Unidos, sí existen convenios y por lo tanto nosotros tenemos que presentar nuestra acción directamente ante el Ministerio de la Familia porque es una demanda internacional, siempre y cuando tengamos lo que es la dirección exacta donde está habitando la persona. Correcto. Tengo una niña y la mamá de ella no me permite verla. Tengo 4 años que no la veo, no me permite absolutamente nada que la apoye y no puedo verla a la niña ni hacerle su cumpleaños ni tener nada. Incluso le cambió mi apellido. Yo quiero darle a mi hija todo lo que puedo, pero ella no me lo permite. Tiene su nueva pareja, a mí no me preocupa, pero ¿qué puedo hacer para tener esa relación? Bueno, hay que ver el caso en particular porque cuando dice ella de que le cambió el apellido, entonces es posible de que a ella no lo haya reconocido. Hay que ver pero si existe un certificado de nacimiento en donde se puede justificar o demostrar el vínculo y que en algún momento, no sé cómo hizo esta persona para poder cambiar o ponerle otro apellido que no se puede, ¿verdad? Entonces sí podemos tomar acción en contra de ella, 1, y 2, sí podemos iniciar un proceso de régimen de comunicación y visita, siempre y cuando podamos demostrar el vínculo, porque no podemos ir a exigir un derecho si no lo tengo ratificado en un documento. Pero si tiene otro apellido la niña, ¿cómo va a decir que ese es su hijo? Por eso es que estaba mencionando que era un poco, hay que revisar el caso, porque no hay que ver que si existe un reconocimiento al inicio y luego pudo haber hecho algo, ¿verdad? Ahí Para cambiar el apellido. cambiar o la volvió a inscribir. Entonces, si ya existen 2 certificados de nacimiento, hay que ir a revisar eso. Por eso, como no tengo todos los elementos para poderle decir, Solo se presume. Solo se presume. Correcto. Ya nos vamos, doctor, pero no quiero dejar ahí un tema. Me decía alguien, ¿qué pasa si yo tengo alguna discapacidad y del todo no puedo trabajar? ¿Cómo se hace en ese caso para la pensión de alimentos? Bueno, recordemos que si esta persona, no sé si es temporal, no sé si es permanente, no sé si es ahorita, entonces de recibir una pensión. Y otra de las cosas que también recordemos que la ley establece que los familiares tienen algunas responsabilidades para que ellos puedan colaborar cuando existen hijos de por medio. Correcto, muchísimas gracias, doctor Omar. Gracias por la invitación. Aquellas personas que deseen hacerle una consulta, ahí vemos los números de teléfono en pantalla con el doctor, todos los temas que nos estaban consultando acá, que no era relacionado a lo que abordamos hoy, también pueden hacerlo con él, dígale que vio Canal 10 y con muchísimo gusto sabemos que le va a atender con todo el cariño del mundo. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Odile. Y recordemos que la responsabilidad de los hijos es de esa, por eso es pareja, ¿verdad? Tengamos o no esa decisión, ya una vez que se trae un hijo al mundo, tenemos la gran responsabilidad de crear hijos bien para esta sociedad. Hacemos una breve pausa y volvemos.
Así es, estamos por acá en nuestro segmento Sexualidad y Familia. Hoy vamos a hablar un tema para las parejas que nos están sintonizando. Vamos a hablar un poco del preámbulo sexual. ¿Qué tan importante es? Porque la relación sexual implica una serie de procesos y no es nada más el coito. Tiene que ver mucho ese preámbulo sexual. ¿Qué tan relevante es para hombres y qué tan relevante es para mujeres? ¿Y cómo es de distinto tanto para los hombres como para las damas? Usted ya es bienvenido a este segmento y puede comentar nuestra transmisión en Facebook. Vamos a leer sus preguntas, sus dudas y a compartirlas con nuestra invitada, la doctora Xochitl Centeno, que nos acompaña como todos los martes. Doctora, un gusto. Bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Así es, como dando continuidad a nuestro tema anterior, ¿verdad? Que era disfunción de la respuesta sexual. Una parte importante es la disfunción en la etapa de la excitación o del deseo. Sabemos que el deseo inicia en la mente, ¿verdad? Que es un proceso mental tanto para el hombre como para la mujer. Sin embargo, si nosotros tenemos un preámbulo, el preámbulo es lo mismo que decir preludio o inicio, ¿verdad? Del acto sexual, que conllevan caricias, besos, y esto está, digamos, denotado según las preferencias, por así decirlo, de cada persona, ¿verdad? Para algunos personas va a ser más satisfactorio algún tipo de caricias que para otras. Sin embargo, si nosotros le damos la importancia adecuada, nos tomamos el tiempo adecuado para hacer de este preámbulo, digamos, de tomarnos nuestro tiempo para que esto sea satisfactorio para la pareja, entonces vamos a tener una relación sexual, por así decirlo, satisfactoria, ¿verdad? Esto nos ayuda mucho en el mejoramiento de nuestra vida sexual. Más que todo es el tema, la duda del tema nace porque muchas pacientes refieren no sentir deseo, y es importante recalcar que si nosotros mejoramos este aspecto en nuestra vida sexual, la paciente va a poder tener una respuesta sexual adecuada, ¿verdad? Una respuesta orgásmica, por así decirlo, adecuada. Una mujer no va a llegar al orgasmo sin antes tener un preámbulo sexual adecuado, y también para los varones, porque para los varones es importante el desempeño sexual. Muchas veces los varones se quejan de que la esposa lo trata mal, de que la esposa le puede llegar a decir que no sirve en ese aspecto o que no se siente complacida. Si nosotros nos enfocáramos más en todo lo previo que hay, porque el preámbulo no solamente es el hecho de las caricias, también el trato que se da ante a la mujer, ¿verdad? El hecho de salir de la rutina, invitarla a salir. De tener detalles, correcto, de, por ejemplo, visitar lugares que no conocen. No solamente es el hecho de las caricias previas, sino también el trato que nosotros damos a nuestra pareja y el tiempo que nos tomamos para el acto sexual en sí. Es muy importante recalcar que para las mujeres el espacio es importante, el ambiente es importante. Recordemos que hay que tener un espacio de intimidad, ¿verdad? Que esto tiene que ser, por así decirlo, no vamos a decir que se le quite el hecho de ser espontáneo para ser planeado, pero muchas parejas necesitan mucha privacidad, ¿verdad? Entonces el lugar es adecuado también. Entonces hay que crear la atmósfera necesaria para que este preámbulo sea exitoso y desencadene pues una respuesta sexual satisfactoria. Y es importante el preámbulo para ambos. Sin embargo, yo quiero preguntarle, doctora, ¿es distinto el preámbulo que espera el hombre al preámbulo que espera la mujer, o son muy similares? Y vamos a aprovechar para leer algunos comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Por acá, excelente tema, viva la seducción y la educación sexual. Qué importante es. ¿La seducción es parte del preámbulo, doctora? Así es, porque nosotros tengamos nuestra pareja no quiere decir que no tengamos que conquistarla. La verdad es de que el tema es bien amplio, casi siempre se deja como por un lado, pero nosotros como médicos, por ejemplo, como ginecólogos, siempre tenemos que preguntar cómo está la vida sexual de nuestra paciente. Muchas veces la queja de la paciente es: mi esposo no se toma el tiempo. La mayoría de las quejas vienen de las mujeres. Sin embargo, también nosotros tenemos que tomar en cuenta que existe algo que se llama, el término no estoy muy clara si está muy adecuado, pero es como castración psicológica. Y es que si nosotras estamos enojadas siempre, si estamos peleando siempre, si no llevamos una relación adecuada con nuestro esposo, el esposo se puede sentir desmotivado para tener relaciones sexuales. Y entonces esto viene de, por así decirlo, de forma bilateral, para ambos es igual.
¿verdad? Ok. Tanto para la mujer también por el trato, porque nosotros no podemos estar discutiendo ahorita y más tarde teniendo relaciones, porque no vamos a actuar de la misma forma, no hay una conexión. El hecho de tener un preámbulo sexual tiene que favorecer lo que es la conexión, no solo sexual, sino también a nivel emocional. No es como dicen que los problemas se arreglan en la cama y que las diferencias se arreglan en la cama, doctora, es un error eso. Pues normalmente nosotros si tenemos un buen estado emocional vamos a estar dispuestas, ¿verdad?, a tener una vida sexual activa. Sin embargo, recordemos que existen pacientes que pueden tener problemas, por ejemplo, como el vaginismo, que no les permite tener relaciones, pacientes que tienen ansiedad al coito, ¿verdad? Pacientes que desde que iniciaron su vida sexual no ha sido satisfactoria. Esto interfiere también hasta con la fertilidad, ¿verdad? Porque son pacientes que si no tienen relaciones sexuales frecuentes no salen embarazadas, y a veces nosotros no hacemos la pregunta más sencilla: ¿usted tiene relaciones sexuales frecuentes? Porque nos consultan: no he podido tener un embarazo en el lapso de 2, 4 años, pero por ejemplo son esposos que no están, digamos, siempre con la pareja porque viajan, porque trabajan fuera, pero también si viven juntos muchas veces no tienen una vida sexual activa. Entonces nosotros tenemos que preguntar todo desde ese aspecto para saber dónde está el problema de la paciente, ¿verdad? Por lo general, todas las parejas, doctor, en algún momento fallan en esto del preámbulo sexual y es ahí donde la intimidad viene en declive. Esto se debe muchas veces en parte a la inexperiencia, pero también a las conductas aprendidas. Por ejemplo, si nosotros tenemos creencias religiosas muy arraigadas, ¿verdad? Que tenemos desde que antes que nos casemos, que no se habla del aspecto sexual, no hay una educación completa en este sentido, y ya después la niña sale adolescente, llega a la edad adulta, se casa y nadie le explicó nada, ¿verdad? Y tiene en el concepto más que todo que la relación sexual es pecado y que solo está para fines reproductivos. Entonces todo esto va a afectar el desarrollo del adulto. Ya después, cuando es una mujer adulta y tiene sus hijos, ya tampoco deja de ver la relación sexual como un aspecto, no vamos a decir primordial, porque existen para muchas personas es diferente cómo perciben el amor. Por eso existe un libro muy famoso que se llama Los 5 lenguajes del amor. Buenísimo, por cierto. Muy bueno, muy recomendado, sí, ¿verdad? Un comercial aparte, porque el libro es excelente para comprender las relaciones humanas. Entonces, en este libro se nos dice, uno de los aspectos es el contacto físico, ¿verdad? Entonces, el preámbulo es necesario para que nosotros podamos desarrollar un acto sexual adecuado para favorecer la lubricación en las pacientes. Muchas molestias, a veces es dolor durante las relaciones, mucha resequedad. Si el varón no comprende esto, puede llegar a lastimar a la pareja. Entonces, esa es la relevancia del tema el día de hoy, ¿verdad? Tenemos un comentario, doctora, y muy buen comentario, nos sirve y agradecemos a nuestra audiencia. Esa confianza nos sirve para conceptualizar algunas cosas y hacer el análisis desde la parte médica y sexual en cuanto a este caso en particular. Buenos días, mi pareja es muy romántico, delicado, insistente, pero es como si no se satisface. No sé si es porque en realidad es un psicópata sexual, pero aunque tengamos relaciones, él es insaciable y se va a ver pornografía. ¿A qué se debe eso? Porque a mí me molesta mucho, dice la amiga que nos escribe. Básicamente es un problema de comunicación, porque si nosotros hablamos con nuestra pareja tenemos que estar claros, o por lo menos hacerle saber qué cosas nos gustan y qué cosas no nos gustan. El hecho de la pornografía está más ligada a un concepto negativo, porque por ejemplo el adolescente aprende de relaciones sexuales viendo pornografía. ¿Cuál es lo negativo de esta parte? Que se idealiza y se hace una imagen o una percepción errónea de lo que es un acto sexual, porque en la pornografía, recordemos que se graba en un estudio de grabación, que son actores, que son personas que se dedican a esto. Sin embargo, ya cuando uno tiene una pareja, digamos que por ejemplo en los varones pasa por la mente de que las mujeres tienen que verse como se ven en las películas, ¿verdad? Eso es un problema de autoimagen también para la paciente. Entonces, a lo mejor ella siente que el esposo se llena viendo esto, pero porque los hombres son generalmente, como nosotros decimos, criaturas visuales, y entonces a él le gusta más lo que ve
que lo que tiene en la casa. Eso pudiera pasar por la cabeza de la paciente, Sí. ¿verdad? Y eso hace una mella en el autoestima de la paciente. Lo ideal entonces es que él escuche y a lo mejor pueda acceder en esto, que deje de ver pornografía. ¿Cómo encontrar ese si común él, denominador? correcto, si él siente, si digamos la esposa siente que a eso a ella le resta, ¿verdad? Porque le presta a él más atención al teléfono, al video, que a ella misma, y que prefiere, digamos por así decirlo, establecer una relación sexual por medio de la masturbación viendo pornografía en lugar de estar con ella, ¿verdad? Entonces, lógicamente la señora se va a sentir desplazada. Entonces, esto es algo como negociarlo, ¿no? Decir hasta dónde nosotros nos permite que esto nos molesta. Y también el esposo hablar de las expectativas, ¿verdad?, que tiene durante la relación sexual. Como decíamos al inicio, esto mejora el vínculo que nosotros podemos tener con nuestra pareja, pero también nos permite hablar sobre las cosas que no nos gustan, pues porque lo primero que nosotros tenemos que tener es autoconocimiento sobre nosotros mismos. Muy complicado en los adolescentes o en los adultos cuando ya inician vida sexual, porque apenas están comenzando. Y esto está relacionado también a eventos traumáticos que nosotras tengamos. Por ejemplo, muchos adolescentes que, digamos, aceleran su inicio de vida sexual pueden llegar a tener experiencias sexuales dolorosas o traumáticas, pacientes que han cursado con abuso sexual durante la niñez también, y son cosas que no salen a la luz hasta que la paciente llega a ser adulta y sabe que hay algo que está obstaculizando que lleve una vida sexual activa normal, por así decirlo, ¿verdad? Porque no existe el término normal, todo es relativo para los humanos, todo es relativo. Sí, porque usted decía, por ejemplo, el tipo de preámbulo sexual para cada mujer suele ser diferente. El tipo de preámbulo sexual puede ser caricias en la zona erógena de una mujer o en la zona erógena que tiene el caballero, y cada mujer tiene zona erógena distinta. Entonces, desde ahí, por ejemplo, podemos puntualizar que cada mujer tiene un concepto de preámbulo sexual diferente, y un concepto de preámbulo sexual que puede durar desde minutos hasta horas, hasta el buen trato, como bien decía la doctora. Tenemos por acá otro comentario, doctora, nos dicen: buenos días, a mí me cuesta reaccionar cuando tengo la relación sexual, siempre estoy seca, no hay lubricación. ¿A qué se debe esto y qué puedo hacer? Doctora, si es mutuo acuerdo de mi pareja, ¿será que es malo hacer un trío siempre que ella esté de acuerdo? Bueno, ¿Qué pregunta? Esa pregunta es variable. Recordemos que todo tiene que ver con el consentimiento, muy, muy importante el consentimiento en las relaciones adultas, ¿verdad? Siendo más específico, sí, puede ser muy nuestra esposa, pero si nuestra esposa no quiere y nos dice que no, es no, ¿verdad? Pero ella quiere, dice. Entonces, si los dos están de acuerdo, pues todo está permitido dentro de una relación de pareja mientras haya consentimiento mutuo. Siempre estar consciente de cuidarse de igual manera, ¿verdad? Protegerse, de igual si fuera manera, posible, es lo ideal. Sabemos, por ejemplo, que es penado que se difundan imágenes, por ejemplo, con esto del boom de las redes. Sí. Aunque se diga que es con consentimiento, entonces recordemos que no todo lo que no es permitido es lícito, ¿verdad? Es un principio básico, creo que los abogados lo manejan bastante bien. Entonces, aunque sea de común acuerdo, recordemos que tiene que haber consentimiento, bueno, ahí sería, ¿verdad?, de terceras partes. Tenemos que proyectar a futuro qué tanto esto nos va a afectar nuestra relación de pareja. Porque si no, siempre vamos a querer prácticas fuera de lo cotidiano. Exactamente. De incluir a una tercera persona. O inicialmente, por ejemplo, la mujer puede acceder al inicio, pero después emocionalmente para ella a lo mejor ya eso no le va a parecer correcto. O si el esposo tiene... Se va a sentir insuficiente para complacer a su esposo. Exacto, entonces nosotras siempre tenemos que favorecer y estar en pro de que se mejore la autoimagen, la autoestima para ambos, ¿verdad? Entonces, está en dependencia, no vamos a decir es bueno, es malo, no es ese el objetivo. Sin embargo, si todo es consentimiento, ¿verdad? Pues sería que fuera un acuerdo entre ellos, pero recordemos que tenemos que ver que toda acción tiene consecuencias y qué tanto nos va a afectar nuestra relación de pareja en el futuro. Perfecto, doctora. ¿Qué puede hacer la amiga que dice que le cuesta lubricarse? No nos dijo cuántos años tenía, generalmente si está después de los 40 años pudiera estar en un proceso de climaterio, si no también tenemos que revisar qué medicamento está tomando. Recordemos que hay antialérgico, antidepresivo. La depresión ahora es un problema diferente aparte, se trata a veces médicamente con fármacos,
los fármacos están relacionados con disminución de la libido y muchos productos que nosotros pensamos que son cotidianos, mucha gente que para todo consume protectores del estómago, analgésicos. Nosotros tenemos que ver hasta dónde todos estos medicamentos pueden afectar nuestra libido, hasta los anticonceptivos también hay registrado, ¿verdad? Que hay disminución de la libido en algunas pacientes. Todo eso entonces. Tenemos más comentarios. Buenos días, el detalle, nos dice un caballero, es que nuestras mujeres son bien tímidas, incluso con sus parejas. Y también él pregunta, ¿a qué edad se pierde el deseo sexual en ambos? Hablando de la edad de cada uno, pero también del tiempo que llevan como pareja, ¿esto influye en la pérdida del deseo sexual? Bueno, en términos psicológicos se dice que el amor apasionado dura 3 años. Después de 3 años lo que hace uno es construir una relación. Sí. Entonces el aspecto sexual en los pacientes se tiene, como lo decía al inicio, que negociar, que conversar qué cosas le gustan, en qué cosas pueden mejorar para no caer en la rutina. En las mujeres después, ya cuando inicia el proceso de menopausia, hay una caída por la disminución de estrógeno. Los varones son, como decimos nosotros, más lineales, ¿verdad? En los varones el deseo puede persistir durante muchas décadas de la vida. Recordemos que hay señores de 70, 80 años que, aunque lo pongamos en duda, todavía son papás, ¿verdad? Tienen bebés. Hay embarazos a esa edad, entonces para ellos es diferente el deseo sexual que para la mujer. La respuesta sexual también es diferente. ¿El hombre a qué edad pierde el deseo? Pues no lo pierde nunca, doctora. A menos que tenga enfermedades crónicas incapacitantes, ¿verdad? O trastornos también emocionales. Pero de forma general ellos van bien lineales y es algo que hasta podemos decir que ya después de los 40 pudieran tener a veces ellos un aumento igual al de la adolescencia, porque también hay unos cambios ahí hormonales diferentes. ¿Y solo en el caballero ocurren esos cambios, también en la dama? Es que en las damas depende también de cómo se perciba, porque la menopausia en el 80% me atrevo a decir que se percibe de forma negativa, pero en un 20% no. Ya es una mujer que sabe que no va a tener más bebés, que va a tener una vida sexual más plena, y entonces ya dicen, se alborotó en la menopausia. No es el término correcto, es un término negativo, sin embargo pudiera ser que como hay un cambio emocional en ese sentido, entonces ella lo pasa. También cambia la sexualidad. Cambia la sexualidad, es muy diferente la sexualidad en la tercera edad, por así decirlo, ¿verdad? De la vida. Ya estamos cerrando, doctora, pero quiero leer un par de comentarios para que le sirva a usted a manera de que pueda dar sus conclusiones. Buenos días, mi esposo tiene 43 y yo 31, él es como que tuviera 20, pero yo soy algo tímida al momento de estar con él. Él me acaricia, pero yo me siento incómoda. Él ha sido mi única pareja. Tengo 29 años, dice otra persona. Soy diabético. ¿Será por eso que tengo problemas a la hora de la relación sexual? Y esto lo vamos a unir con el otro comentario que nos hacía el amigo que nos escribió hace unos minutos respecto a que las mujeres son bien tímidas a la hora de la relación. ¿Cómo esto afecta? ¿Hasta dónde esa timidez debe ser tratada por especialistas también? Porque está afectando a mi pareja y eso no nos conviene a ninguno de los dos. Existe una barrera sociocultural que si la mujer es sexualmente desinhibida es catalogada, ¿verdad?, como una mujer fácil, por así decirlo. Entonces, a veces eso limita. Sin embargo, también recordemos que esto depende mucho de en qué condiciones nosotros iniciamos nuestra vida sexual. Quisiera hacer un énfasis en que es muy importante el aspecto psicológico. Nosotros a veces el médico nos dice, mire, necesita usted una valoración psicológica porque existen traumas de infancia, existen creencias limitantes que es muy difícil de quitar, que requieren bastante terapia. Y muchas pacientes piensan que ir al psicólogo es igual que estar loco. ¿Sí? Es en pro de mejorar nuestra vida sexual, en pro de que nosotros conservemos pues un matrimonio, por así decirlo, ¿verdad? Porque ya a veces son muchísimos años, pero no hay nada más satisfactorio que llegar a la vejez con el mismo esposo, bajo el mismo amor, con el mismo trato. Entonces podríamos hacer, aparte de todas nuestras creencias, buscar ayuda psicológica. Y hacerlo ¿verdad? los dos, que es bien importante. Hacerlo los dos también. En el caso del señor diabético, los pacientes diabéticos y pacientes hipertensos, tanto por su enfermedad
como por los medicamentos que toman, es común para que él no se sienta solo de que tiene un problema de disfunción eréctil, ¿verdad? En los diabéticos es bastante común y esto depende de su estado físico y de cómo esté su tratamiento. En los diabéticos hay que hacer un seguimiento muy estricto en ese sentido. Gracias, doctora. Ha sido de mucho provecho conversar con usted. Gracias a ustedes que estuvieron comentando este tema y haciendo sus preguntas. Lo agradecemos muchísimo. Recuerde, debemos de romper esquemas y a veces hay que desaprender conductas. Hay que desaprender algunas situaciones que nos han dicho que son regla de oro en la vida. No, debe usted abrirse a nuevas cosas, a nuevos aprendizajes, a ir donde especialistas para superar esos problemas de pareja, porque al final no solo está afectando a usted, sino también a su pareja. Vamos a un corte y ya regresamos con mucho más. Gracias, doctora. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Vamos, Xochitl. ¿Ya? Así es. ¡Hala! No nos quedó tiempo. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Hasta mañana. Los queremos muchísimo y los esperamos el día de mañana.